Vamos a comenzar esta sesión teológica que llamaremos como de serie, sesión teológica fulgentina, que recupera una tradición muy larga en la historia del Seminario San Fulgencio, que este año cumple 425 años desde su fundación en el año 1592, que me iba, como siempre decimos, 2000. Vamos a comenzarla como hemos terminado la primera sesión, que ha sido esta mañana, que ha sido invocando a la Virgen María, con 3 títulos. Invocarla como Madre de Dios. Todos los cristianos llegamos hasta Éfeso, la Theotokos. Como le gustaba decir a Lutero, porque estamos hoy aquí haciendo memoria del cisma de Occidente, y hoy hace 500 años que Lutero clavó las tesis en aquel lugar, y le decía siempre a la Virgen María, la Madre del Señor. Y yo les pido que no olviden que hemos recuperado un título antiquísimo por el Concilio Vaticano II para decir que María es la Madre de la Iglesia. Así que vamos a comenzar nuestra sesión vespertina de esta fulgentina, la primera sesión académica del 31 de octubre, invocando a la Madre de Dios. En esta víspera de todos los santos, pues ella es la que encabeza esa legión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, la Madre del Señor, ruega por nosotros. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ya he adelantado, presentando el motivo de nuestra plegaria con la que abrimos este acto, que hoy se celebran los 500 años en que Lutero, Martín Lutero, probablemente uno de los personajes clave de la historia de la humanidad, rompió con la Iglesia Católica en 1517, el 31 de octubre. Después ya nos ha dicho la historia de la Iglesia y la historia de Europa tantas cosas como han pasado. Pero cumpliendo 500 años, hay un documento que se titula Del conflicto a la comunión, que se le ha presentado esta tarde aquí, que nos hace vivir en esperanza, porque aunque nuestros mayores se pelearon, mutuamente se descalificaron, se persiguieron e hicieron guerras, dando así el mayor antitestimonio que podemos dar, porque si no estamos unidos el mundo no puede creer. Llevamos unos cuantos años, más de 100, donde el movimiento ecuménico nos ha reconciliado, nos ha unido y nos ha hecho poder trazar una senda nueva. Está con nosotros esta tarde, igual que esta mañana, compartiendo la sesión académica, el profesor doctor don Fernando Rodríguez Garrapucho. ¿Lo ven ustedes aquí? Somos quintos, lo hemos descubierto esta tarde. Cosas que pasan, vivir en Castilla te mantiene y vivir en el sur pues te descompone. Pero es así la cosa. Don Fernando Rodríguez Garrapucho es profesor de Eclesiología y de Ecumenismo en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ustedes también de Mariología. Y también de Mariología, gracias. Es nuestra facultad central. Nosotros, como Instituto Superior de Ciencias Religiosas y como Instituto Teológico, vivimos gracias al patronazgo de nuestro instituto y gracias a la afiliación del Instituto Teológico. El profesor Rodríguez Garrapucho, como saben por la publicidad, forma parte de un organismo, un centro de estudios orientales, tendría que llamarse ya San Juan XXIII, pero se fundó en vida del Papa Roncalli, el Centro de Estudios Orientales Juan XXIII de la Pontificia de Salamanca, que tiene una gran revista, está en nuestra hemeroteca, Diálogo Ecuménico, que nos pone al día de las cuestiones ecuménicas centrales. Él es el director de la revista y director del centro. Pero sobre todo también está aquí esta noche, porque es el único español que forma parte
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Después del Concilio Vaticano II, el concilio mandó, y Pablo VI lo puso en marcha, que solo en camino hacia la unidad podremos evangelizar. Y solo mirándonos de nuevo en una mirada recíproca de reconciliación y de cooperación podremos salir adelante. El tema que nos hablará esta tarde será grandes momentos en el camino ecuménico. Yo le voy a dejar directamente con él. Vamos a disponer de 50-60 minutos. Verán ustedes, tomen nota, se los recomiendo. Esto es una sesión académica. No es una charla en Caja Murcia. No. Ni es una conferencia que hemos pillado en YouTube, aunque la tendremos pronto colgada, gracias a nuestro reportero. Esto es una sesión académica para que ustedes, cuando él termine su exposición, hagan preguntas y les demos respuestas que no caben en un tuit, que no van circulando por la red de WhatsApp. Les vamos a dar respuestas a los grandes problemas de la división de la Iglesia en Occidente, a los grandes desafíos que el Espíritu Santo nos pone delante. Les voy a anunciar alguno. ¿Pueden los católicos que se van de Erasmus ir a una misa en Finlandia? Eso me decía mi sobrina. Digo, Marta, toda Finlandia es una diócesis católica. Y no habrá 20 sacerdotes católicos, porque no habrá 20 lugares de culto católico en toda Finlandia. Entonces yo no puedo ir a misa allí. Digo, si tienes suerte, serás acogida, porque es una iglesia minoritaria, y viceversa. Podemos tomar sus sacramentos. ¿Cómo es posible que haya obispas, se dice así, en los hermanos anglicanos o en las iglesias luteranas, y aquí todavía no tengamos ni sacerdotes casados? Estoy diciendo, adelantando preguntas. ¿Por qué ha ido a celebrar esta conmemoración de Lutero el Papa Francisco? ¿Y por qué cuando había una jornada mundial de la juventud, el Papa Benedicto, el maestro mayor del ecumenismo que hemos tenido, lo puedo decir así, ¿verdad? Casi sí. Pues el Papa Benedicto, cuando hacía una JMJ en Colonia, no se reunía con nadie más que visitaba a los luteranos, visitaba a los musulmanes, visitaba a los judíos y estaba con los jóvenes. Su primer viaje a Alemania en 2005. Le vamos a escuchar cómo llamaba a Lutero San Juan Pablo II. Les estoy poniendo las pilas para que apunten, para que luego pregunten y para que se salgan de esta sala esta tarde diciendo las fulgentinas, las sesiones académicas, las sesiones teológicas del San Fulgencio no te las pueden perder. Don Fernando, su turno. Bueno, después de una presentación tan rimbombante, les diré que esto es más tranquilo. Vamos a ver, quiero comenzar diciendo que la Iglesia Católica es la última iglesia que ha entrado en el diálogo ecuménico, un movimiento de reunión de los cristianos para buscar la unidad visible que viene desde el siglo XIX, cuyos protagonistas principales en el inicio fueron anglicanos y protestantes. Ya desde principios del siglo XX se fueron añadiendo los ortodoxos, y la Iglesia Católica solo llega a unirse a este movimiento ecuménico con la celebración del Concilio Vaticano II. Es la última de las iglesias que ha entrado en este don del Espíritu Santo, sin duda, y así todos lo reconocemos, y lo hace el Concilio Vaticano II, pero a la vez hoy día es la que más se está moviendo todo este movimiento de reunión y todas las acciones, reuniones, encuentros, diálogos teológicos que hay entre los cristianos. Por eso, en esta tarde yo quiero presentarles a ustedes, sin que se asusten, muchos datos. Pero no se asusten, luego pueden preguntar lo que quieran. Muchos datos en el sentido de, bueno, a partir del Vaticano II,
La Iglesia Católica ha iniciado un diálogo oficial con todas las iglesias, pero ha preferido, en general, diálogos que llamamos bilaterales, es decir, que tienen a dos interlocutores: Iglesia Católica anglicanos, Iglesia Católica luteranos, Iglesia Católica metodistas, Iglesia Católica ortodoxos bizantinos, Iglesia Católica antiguas iglesias orientales precalcedonenses, etc. Diálogos que con cada una de las iglesias tratan los problemas específicos que nos han dividido, puesto que no todas tienen las mismas causas ni problemas en la división de los cristianos. Muy en general, he de decir que hay en el cristianismo tres momentos de tres grandes divisiones que explican el porqué de los diálogos que hoy tiene la Iglesia Católica con los otros cristianos. La primera gran escisión se da en el siglo V con el Concilio de Calcedonia, un concilio de naturaleza principalmente cristológica, y a raíz de este concilio ya 5 grandes iglesias de Oriente quedan separadas tanto de Oriente como de Occidente. Son la Iglesia Armenia, la Iglesia Apostólica Armenia, es la Iglesia Copta, la Iglesia de Egipto, es la Iglesia Siro-Occidental o los Siro-Jacobitas, porque el patriarca que no estuvo de acuerdo con el concilio se llamaba Jacob, es la Iglesia Etíope y es la antigua Iglesia Oriental asiria y persa. Estas grandes iglesias, que durante los 5 primeros siglos del cristianismo habían florecido y se habían extendido muchísimo, ya no están en comunión con el Oriente bizantino, que acepta y que promueve este concilio de Calcedonia, y con el Occidente. Por eso nos explicamos por qué hoy hay un diálogo de la Iglesia Católica con estas iglesias, antiguas iglesias orientales, no calcedonenses. Pasan 5 siglos, y en el siglo XI, mediados del siglo XI, 1054, hay ya una escisión de todo el Oriente del Occidente, cuando se da la mutua excomunión entre Roma y Constantinopla, entre el obispo de Roma y el obispo patriarca de Constantinopla, que se excomulgan mutuamente, y ya todo el Oriente se separa de todo el Occidente. Pasan 5 siglos y entonces se da otra escisión dentro del Occidente, que queda dividido en 2, el norte de Europa, el protestantismo, el sur, el catolicismo. 3 grandes escisiones, por tanto, que han marcado unas huellas y unas heridas tremendas en esa iglesia que está llamada a ser la Iglesia una, Santa, Católica, Apostólica, Iglesia una de Jesucristo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa después del Concilio Vaticano II? Pues que la actitud de la Iglesia Católica pasa a la acción en el diálogo. Y pasa a la acción eso, dialogando, no imponiendo, no exigiendo, sino al contrario, encontrándose con los otros, conociendo a los otros y haciéndose conocer ella, después de un cambio muy significativo, de una auténtica evolución doctrinal que hay en el Concilio Vaticano II. No es posible ahora explicar en qué consiste la evolución, sobre todo eclesiológica, una eclesiología que abre el camino al ecumenismo en la Iglesia Católica, porque nos llevaría muy lejos, pero esto es un simple prólogo. Voy a darles cuenta de lo que está ocurriendo hoy día en esos diálogos de la Iglesia Católica con las diversas iglesias. Y vamos a comenzar primero por el Oriente. Digo, son muchos datos, pero es solo para hacerse una idea, un mapa, una impresión general, vamos a decir, de que esto se lo ha tomado la Iglesia Católica en serio. Y que, por tanto, no son buenas intenciones, sino que se han dado progresos enormes
en la concordancia de las doctrinas que nos dividían y, por tanto, en el encuentro de los demás como hermanos y no como enemigos o como alguien al que se puede despreciar e ignorar. Vamos a comenzar por el Oriente y lo que últimamente se ha hecho en la Comisión Mixta Internacional de Diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias ortodoxas bizantinas. He de decir que este diálogo se comenzó con Juan Pablo II. El Papa Pablo VI no pudo conseguir que hubiese una comisión oficial. Pero en los primeros meses, y uno de los primeros viajes que hace Juan Pablo II cuando es elegido en 1978, los jóvenes que hay aquí ni siquiera existían, pero un servidor ya era novicio en mi congregación. Cuando fue elegido Juan Pablo II, uno de los primeros viajes es a Turquía, a la sede del patriarcado de lo que es hoy Estambul, que evidentemente era Constantinopla. Y gracias a ese viaje, y un signo muy bonito que hizo, que desbloqueó bastante los miedos que siempre tiene el Oriente respecto a nosotros, de que vamos a invadirles, de que vamos a latinizarlos, a despreciar su tradición. No. Juan Pablo II, cuando estuvo en el patriarcado con el entonces patriarca, cuando se leyó el Evangelio, que lo leyó él, puso la estola en el Evangelio y con la estola metida en el Evangelio dio la bendición, que es el signo que hace el diácono en la liturgia bizantina. Con ese signo, y Juan Pablo II entendía mucho de hacer signos, ya a los orientales les dijo: hombre, este Papa no solo nos conoce, sino que sabe quiénes somos y nos entiende. Bien. A raíz de ese viaje empieza la comisión oficial del diálogo católico ortodoxo bizantino. Se han producido varios documentos, ahí tenían una exposición del Inquiridium Ecuménico en donde están recogidos, pero el último ha sido muy interesante. Bueno, el penúltimo, voy a hablar solo del penúltimo y del último. Cuando llega la desmembración del imperio de Rusia, la Unión Soviética, ¿qué pasa? Que Stalin había obligado a todos los católicos que había en la Unión Soviética y en los países satélites del telón de acero, les había obligado a hacerse ortodoxos, porque así el imperio ruso controlaba a todas las iglesias. A la Iglesia Católica no la podía controlar. Pues bien, cuando se desmembra por obra de la perestroika de Gorbachev el imperio de la Unión Soviética, alcanzan la libertad los países que estaban bajo su tutela, bueno, casi una tutela, bajo la bota de hierro de la URSS, y emergen las iglesias católicas que han vivido casi 70 años en la clandestinidad, con inmensos sufrimientos y testimonios de martirio. Cuando emergen esas iglesias se bloquea el diálogo, porque estos católicos reclaman sus monasterios, sus escuelas, sus parroquias, y la Iglesia Ortodoxa rusa dice que no los devuelve. Bueno, más de 10 años de bloqueo, pero en 2006 se reanuda la comisión y en 2007 se produce un documento muy importante con un nombre muy grande que dice así: dice así: consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la Iglesia, comunión eclesial, conciliaridad y autoridad. Bueno, después de otros documentos que hablan del ministerio, de los sacramentos, de la naturaleza de la Iglesia en la doctrina trinitaria, etc., ahora se quería abordar la cuestión de la autoridad y se llega a la cuestión del primado romano. Los ortodoxos se separaron de Roma porque no reconocían la autoridad del Papa en el siglo XI. Pues aquí se aborda ya en directo esta cuestión, y en este documento, por primera vez después de 10 siglos, estos bizantinos reconocen que hay un primado de todas las iglesias, en todas las iglesias locales, que es su obispo, que hay un primado a nivel regional
que son los que llamamos nosotros arzobispos o provincias eclesiásticas, y ellos llaman el metropolita, y que tiene que haber un primado universal. Esto ya es mucho. Porque que reconozcan que tiene que haber un primado universal, esto en los ortodoxos cuesta mucho. Pero no solo eso, en este documento reconocen que solo el obispo de Roma puede ser ese primado universal. Con lo cual, esto fue un avance enorme en este diálogo. Ahora bien, luego dicen, bueno, reconocemos esto, pero ahora hay que estudiar la naturaleza de ese primado y cómo tiene que ejercerse ese primado, puesto que a lo largo de 2000 años ha habido al menos 5 formas diferentes, de acuerdo a la eclesiología de cada época, en la forma de ejercer el primado romano sobre todas las iglesias. Bien, tengo que resumir demasiado, muchísimo, y les digo que solo ahora en 2017, después de 10 años, por fin, después de muchas discusiones y rehacer documentos, se ha hecho un documento, yo diría, minimalista, de la naturaleza de ese primado que reconocen ortodoxos y católicos. Bueno, estamos ahí. Ahora habría, porque es el primado en el primer milenio, cuando estaba Oriente y Occidente unidos. Ahora se quiere trabajar sobre la evolución que ha habido ya en solitario en Occidente, entre paréntesis bastante problemática también en Occidente con el primado romano, y la no evolución que ha habido en Oriente, y por tanto cómo poder conjuntar estas dos cuestiones sobre ese primado que sí, que reconoce que tiene que haberlo y que tiene que ser el obispo de Roma, para ver cómo se debe ejercer, no ya en el segundo milenio que hemos estado viviendo, sino en este tercer milenio que comienza y que estamos trabajando por la unidad. Bueno, respecto a esas iglesias orientales, antiguas iglesias orientales no calcedonenses, muy brevemente les diré que ha sido muy importante, puesto que la división fue sobre la cristología, la doctrina sobre Cristo, en el siglo V. Fíjense ustedes, después de 1500 años, nos hemos puesto de acuerdo en la doctrina sobre Cristo. En los años 90, 94, 95, una por una estas iglesias que les he citado antes, armenios, siríacos, coptos, han hecho un acuerdo cristológico con la Iglesia Católica, no con los bizantinos ortodoxos, curiosamente, con la Iglesia Católica. Y eso ha sido un gran avance. Hoy les puedo decir que en lo que se trabaja es en la cuestión de los sacramentos, y se acaba de producir también en 2016, se ha producido un documento conjunto de acuerdo doctrinal sobre la Iglesia y los sacramentos entre estas iglesias no calcedonenses y la Iglesia Católica. Ahora se está trabajando sobre la eclesiología. Documento importante entre iglesias orientales y Iglesia Católica, que llegará, esperemos, en un tiempo, no sabemos cuándo, porque las comisiones trabajan lentamente, y cuando llega un momento de madurez en que parece que las dos iglesias están de acuerdo, entonces se hace ese documento conjunto. Bien, solamente decirles que también entran en este diálogo la Iglesia ortodoxa Siro-Malankar de la India. En la India tenemos dos grandes focos de cristianismo en el sur, sobre todo en el estado del Kerala, el sur oeste de la India, y existe la iglesia Siro-Malabar y Siro-Malankar. Bueno, todos los Siro-Malabares, que son de rito siríaco oriental, porque fueron evangelizados por esta iglesia antigua, iglesia oriental persa y asiria, estos se han unido a la Iglesia Católica. Todos los siro-malabares hoy son católicos en su propio rito siro-malabar. Mientras que los siro-malankares están divididos en dos, en tres. Una parte siro-malankar se ha hecho católica en el siglo XX, a principios del siglo XX, y los siríacos malankares de la India
están divididos entre ellos en dos iglesias. Y estas dos iglesias participan en el diálogo con los católicos. ¿Sobre qué? Pues sobre estas cuestiones de los sacramentos y de la eclesiología. Bien. Con la antigua iglesia oriental, hay que decir que esta iglesia de los asirios y persas que están hoy sobre todo en Irak, aunque en unas condiciones, como pueden imaginar, después de los 5 años de guerra, unas condiciones terribles, son estos cristianos que están volviendo a los valles del Tigris y del Éufrates, etc. Bueno, pues estos, ya en el siglo XVIII, una parte se hizo católica, que son los que llamamos los caldeos, la iglesia caldea, que tiene su patriarcado en Bagdad. Y luego la otra parte, que no se ha unido a Roma, pues tenemos un diálogo con ellos, un diálogo que ha sido cristológico, puesto que se separaron en el siglo V. Se ha llegado a acuerdo con estos siríacos orientales y hoy día se trabaja sobre la vida sacramental. ¿Pero qué ha pasado? Que uno de los mejores teólogos de esta iglesia no unida oriental y obispo, pues se ha hecho católico, con lo cual se bloqueó un poquito el diálogo, aunque se ha reanudado últimamente. Bien, sobre todo después de que el patriarca Martín IV visitó al Papa Francisco. Bien, del Oriente pasamos al Occidente. ¿Por dónde van los diálogos de la Iglesia Católica con las iglesias que se separaron del Occidente y que son, por una parte, los anglicanos, por otra parte, luteranos, iglesias luteranas, por otra, calvinistas, por otra parte, del anglicanismo surge el metodismo, por otra parte están los bautistas, que están entre anglicanos y protestantes en su nacimiento, y por otra parte están los pentecostales, los que tienen la renovación del Espíritu. Pero, además de esto, a raíz del Concilio Vaticano I, hubo una escisión de iglesias que llamamos los veterocatólicos, que no aceptaron el dogma sobre el Papa en el Vaticano I. Esos veterocatólicos que existen hoy sobre todo en Alemania, una parte en Suiza y otra parte en el norte de Francia, estos veterocatólicos tienen un diálogo oficial con la Iglesia Católica. Y, muy en resumen, les diré que, curiosamente, perteneciendo a una tradición antigua que ya no aceptó en el siglo XIX el Vaticano I, pues se ha hecho una iglesia bastante protestante. ¿En qué sentido? En que se han unido a los anglicanos y luteranos del norte de Escandinavia, se han dado comunión de altar y de ambón y celebran con ellos, ordenan mujeres y por tanto viene el problema de la validez de esas ordenaciones de estos veterocatólicos, que en principio eran obispos. Es verdad que en el Vaticano I se fueron más de 100 obispos para no votar el dogma del primado de jurisdicción del obispo de Roma y su infalibilidad, pero luego bastantes de ellos fueron volviendo y los que no volvieron quedaron en estas iglesias veterocatólicas y, curiosamente, siendo los que no querían innovaciones y guardaban una tradición antigua de la iglesia, luego se han hecho más casi protestantes que católicos. Muy curioso. Bueno, con ellos se mantiene también un diálogo sobre la comunión eclesial, la Eucaristía y los 7 sacramentos. Es verdad que con ellos tenemos muchas cosas en común, pero curiosamente en cuestiones de moral y de la ordenación de mujeres se han ido alejando de la Iglesia Católica y por tanto también de los ortodoxos. Bien, con los anglicanos
Desde los años 60 se entabló un diálogo de la Iglesia Católica con los anglicanos. ¿Por qué? Porque ya inmediatamente después del concilio viene el primado de la Iglesia de Inglaterra, después de 5 siglos de división, viene a Roma y se encuentra con Pablo VI. Y en ese encuentro hay un signo que a todos deja desconcertados. ¿Por qué? Porque allí en la plaza de San Pedro, públicamente, cuando va a terminar el encuentro con el primado de Inglaterra, habiendo negado la validez de las ordenaciones anglicanas el Papa León XIII en el siglo XIX, en 1896 con la bula Apostolici Curae, se quita el anillo episcopal Pablo VI y se lo pone al arzobispo de Canterbury. El sorprendido se quita su anillo episcopal y se lo pone al Papa Pablo VI. ¿Qué pasaba entonces? Que Pablo VI estaba reconociendo la validez de las ordenaciones anglicanas, que estaba diciendo, este es un obispo como yo, cuando la bula de León XIII había dicho que no. ¿Qué sucede aquí? ¿No? Bien, a raíz de todo esto, digamos que ese gesto tan valiente de Pablo VI ocasionó que se hiciese la comisión. Bueno, pues entonces vamos a entrar en diálogo teológico, anglicanos y católicos, para ver qué nos une y qué nos separa. A raíz de ahí se ha trabajado mucho, en una primera comisión que terminó su fase en 1991, en la segunda fase, la ACIP II, ha terminado en el 2006 y ahora estamos en una tercera fase. Bueno, sobre esto quiero decir simplemente, hemos encontrado tantas cosas que nos unen el anglicanismo y el catolicismo, hasta tal punto que si no se hubiera producido la ordenación de mujeres dentro de los anglicanos, es seguro en todos los teólogos y ecumenistas que se hubiera revocado esa bula de León XIII, que en parte tuvo sus problemas en el siglo XIX porque hubo alguna documentación falsa, y se hubiera reconocido, tal vez mediante reordenación, pero se hubiera reconocido una gran parte de lo que significa que ellos han conservado y son conscientes de tener la sucesión apostólica de sus obispos, porque toda su organización eclesial es igual que la nuestra. Pero, el hecho de que en el anglicanismo, sin ponerse de acuerdo ni siquiera entre ellos y sin ponerse de acuerdo con católicos y ortodoxos, como había prometido el primado de Inglaterra, el hecho de que en las iglesias se empezase a ordenar, porque son 39 iglesias independientes de comunión anglicana, se empezase a ordenar mujeres, ha creado una división en el anglicanismo. Y ahora mismo el anglicanismo está dividido en dos, que ya no se juntan: los que no ordenan mujeres para el presbiterado, el diaconado y el episcopado, y los que sí. Bueno, también hay que decir que hoy día el anglicanismo es un fenómeno africano y asiático, porque en Europa solo está en Inglaterra y cada vez disminuye más grandemente, mientras que florece en Asia y en África. Y por tanto muchas iglesias asiáticas y africanas dicen que estos saltos que se dan en Estados Unidos y en Inglaterra no corresponden a lo que ellos han recibido de la tradición anglicana. En todo caso, el diálogo está abierto con la Iglesia Católica, hay muy buenas relaciones, sigue visitando el arzobispo de Canterbury, cada vez que se hace uno nuevo, el arzobispo de Canterbury va a visitar al Papa, pero tenemos ahora el gran problema de esta cuestión, quién es el sujeto de la ordenación, si solo varones o también mujeres, y la cuestión de la moral, puesto que ellos, lo mismo que pasa con las iglesias no ortodoxas, pero sí con los protestantes, las cuestiones morales nos dividen cada vez más, porque ellos aceptan el divorcio, ellos aceptan el aborto, ellos aceptan todo el problema de la transexualidad, e incluso en Estados Unidos han ordenado obispos que estaban viviendo en pareja homosexual, etc. Bien, problemas que hacen dificultosa ahora la comunión.
Sin embargo, en otras cuestiones, pues, podemos decir somos la misma Iglesia. Así les puedo hablar de lo que pasa con el metodismo. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Que me he olvidado de decir cuando hablábamos de las iglesias orientales. A veces tenemos la tendencia a decir, bueno, esos orientales, los popes y toda esta gente, son 4 gatos por ahí sueltos por el oriente. Nada de eso. Son casi 250 millones de cristianos, con unas iglesias muy florecientes, con muchas vocaciones, que continuamente crecen, y que nada de que son unos pocos extraños, que tienen ritos ancestrales y que no nos interesan mucho. Todo lo contrario. Digo, en general, son iglesias que crecen, muy florecientes en todos los aspectos, y que con el testimonio de muchísimos miles de mártires, sobre todo bajo el Islam, han tenido que sufrir a lo largo de la historia y sin embargo ahí están y ahí permanecen. Bien, vamos de nuevo al occidente. Del anglicanismo surgió el metodismo. John Wesley en el siglo XVIII hace un revival, es decir, un avivamientos, que decimos en español, del anglicanismo, lo traspasa a Estados Unidos, donde florece más, y las iglesias metodistas son hoy también millones de cristianos, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra y en parte también donde ha estado, digamos, el imperio inglés, en la India, etc. Bueno, con el metodismo hay buenas relaciones, se han hecho documentos bellísimos de acuerdo también doctrinal, pero claro, digamos que en menor escala, puesto que ellos ya han nacido como iglesias, y la iglesia no establecida en Inglaterra, por ejemplo, son presbiterianos, en general no tienen obispos, aunque en Estados Unidos sí aceptaron llamar al superintendente obispo, gracias al diálogo ecuménico, pero en Inglaterra siempre han sido ya iglesias presbiterianas, porque John Wesley y su hermano no veían claro en el Nuevo Testamento que tenga que haber episcopado en la iglesia, y con el metodismo se sigue trabajando, y ahora mismo se acaba de producir el año pasado un documento sobre la santidad, porque ellos tienen claro que el cristiano tiene como meta y tiene como tarea principal la santidad. Un documento que será publicado, como los que he hecho alusión del año pasado, próximamente en la revista Diálogo Ecuménico. He de decir que hasta ahora ningún documento oficial de las iglesias ha sido redactado en español, por eso tenemos que traducir todos y los publico en la revista Diálogo Ecuménico. Se han hecho todos en alemán, en inglés o en francés, pero nunca en español, por eso tenemos que vivir de las traducciones cuando no dominamos esas lenguas. Bien. ¿Cómo está el diálogo con la Federación Luterana Mundial, con los luteranos? Bueno, pues, como he dicho esta mañana, y no lo voy a repetir ahora, se han hecho grandes documentos de acuerdo sobre la Eucaristía, sobre el Evangelio, sobre la relación escritura y tradición, sobre la eclesiología, el documento Iglesia y Justificación. Y se ha llegado en 1999, en un día como este, en el día de la Reforma, se ha llegado a tener un acuerdo sobre la doctrina de la justificación, un hito importantísimo en el diálogo católico-luterano, porque Lutero dijo que sobre esto nunca estaremos de acuerdo con los papistas. Bueno, muchos años después, siglos después, esto se ha conseguido. El último documento es el que citaba don Juan Carlos, del conflicto a la comunión, un documento que atesora todo lo que se ha hecho en 50 años de diálogo que llevamos con los anglicanos, y no solo atesora todo lo que se ha hecho y en lo que ya estamos de acuerdo, y es por eso un documento reasuntivo muy interesante, sino que da unas pistas para el futuro de unidad entre católicos y luteranos que están enunciadas al final del documento.
muy recomendable para quien quiera ver cómo ha avanzado en 50 años, mucho más que en 5 siglos, este diálogo. Bien, sobre las iglesias evangélicas de Europa, he de decir que ellos tienen por una parte lo que llaman la Concordia de Leuenberg, donde en el sur de Europa los protestantes, calvinistas, zwinglianos, metodistas se han puesto de acuerdo y entre ellos ya tienen comunión de sacramentos, de ambón y altar, de predicación. Y por ejemplo, bueno, pues un luterano puede presidir una celebración metodista, un metodista puede presidir un bautismo zwingliano, por ejemplo, de los seguidores de Zwinglio en Suiza, o calvinistas. Bien, esto quiere decir que entre ellos cada vez están más unidos y luego, bueno, tienen también un diálogo oficial con la Iglesia Católica. Lo último que se está trabajando desde 2014 es la doctrina de la justificación, de tal manera que estos metodistas, por ejemplo los metodistas, hace 2 años han aceptado también el acuerdo sobre la doctrina de la justificación, se han unido, y también ahora esta unión de iglesias protestantes ha aceptado este acuerdo de la doctrina de la justificación. Con lo cual, bueno, vemos cómo el diálogo con estas iglesias, que en principio estaban muy alejadas de la Iglesia Católica, incluso durante siglos han sido anticatólicos, pues está dando frutos muy copiosos. Hay también un diálogo con la Iglesia la Alianza Reformada Mundial, todos los calvinistas del mundo, que son también millones, y que hoy día están trabajando sobre justificación y sacramentalidad, la comunidad cristiana como operadora de justicia. Es decir, el testimonio y la lucha por la justicia que calvinistas y católicos tienen que dar hoy en el mundo. Y en estos documentos de acuerdo se habla sobre estas cuestiones. Bien, simplemente porque ya es muy largo, quiero decir que hay un diálogo con los discípulos de Cristo que viene desde con una primera fase entre 1977 y 2009, y que en 2014 ha entablado también diálogos sobre la comprensión de la Eucaristía. Bueno, no es que estemos de acuerdo, pero al menos estas iglesias discípulas de Cristo que nacieron en Estados Unidos, bueno, pues ahora por lo menos dialogan sobre qué es la Eucaristía, qué es la presencia real de Cristo en la Eucaristía y no solo simbólica, etc. Luego hay también un diálogo, que este ha sido de los últimos, de las iglesias menonitas, y que ha dado inicio en 2012. Estos menonitas nacieron ya en el siglo XVI como un ala, digamos, radical de la Reforma. Los luteranos los persiguieron mucho. Se han desarrollado sobre todo en Estados Unidos. A lo mejor alguno de ustedes conoce eso de los Amish, que viven sin luz, sin agua corriente, y que viven como en el siglo XVIII, pues son parte de estos menonitas que son pacifistas desde el principio, que nunca han querido coger las armas y lo han tenido que pagar con muchas muertes, ya desde el siglo XVI, que fueron perseguidos con grandes matanzas en Alemania. Pero su fundador, Meno, les infundió la fraternidad, el pacifismo, y nunca han renunciado hacia ellos. Con la Iglesia Católica, pues están hablando sobre el bautismo y la incorporación en el cuerpo de Cristo, sobre la lucha conjunta por la paz y los movimientos pacifistas, lo cual es interesante para nuestro mundo tan violento en el que tenemos que vivir. Hay otro diálogo con la Alianza Bautista Mundial sobre la Escritura, la tradición y la comunión a partir de la palabra de Dios, y hemos entrado en una nueva fase a partir de 2013
con estos bautistas se acaba de hacer el año pasado también un documento de acuerdo sobre la relación bautismo e Iglesia. Hay otro con el Ejército de Salvación y muy interesante es el que tiene ya la Iglesia Católica con el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, aunque estaba previsto antes, pero en 1948, cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial, primero en Holanda y hoy su sede la tiene en Suiza, en Ginebra, se fundó el Consejo Ecuménico de las Iglesias, en el cual participan más de 250 iglesias, la mayoría protestantes. Participan los ortodoxos y los anglicanos. Pero la Iglesia Católica no ha entrado nunca a formar parte de este Consejo Mundial Ecuménico de Iglesias. Bueno, ahora no podemos tampoco, porque sería largo, entrar en la cuestión eclesiológica. Si alguien lo pregunta, puedo especificar un poco más. Pero la Iglesia Católica en este Consejo solo participa en el diálogo, lo que es el diálogo estricto doctrinal. Y ahí sí que está a la par con las otras iglesias en la Comisión Fe y Constitución. Esa comisión que dentro del Consejo Mundial de Iglesias se ocupa de las doctrinas, ahí sí participa la Iglesia Católica en pleno plan de igualdad con los otros, y tienen un último documento muy importante, porque es eclesiológico, que se titula La Iglesia hacia una visión común. En los años 80, este diálogo Iglesia Católica con todas las iglesias consiguió un documento que es llamado BEM por las siglas, Bautismo, Eucaristía, Ministerio, que fue un paso trascendental. ¿Por qué? Porque sobre todo entre los protestantes, no ortodoxos y católicos, que tenemos una doctrina común de los sacramentos, de la eclesiología, de todo. Ortodoxos y católicos somos la misma Iglesia en todo, excepto que los otros no reconocen la autoridad suprema del obispo de Roma. Pero aquí, en este documento, se consiguió que los protestantes, con tantas iglesias, por lo menos tuviesen un mínimo de doctrina sacramental sobre el bautismo, la Eucaristía y el ministerio en la Iglesia. El último documento es sobre eclesiología. Se nota mucho, es de 2013 y se hizo en Busan, en Corea, donde estuvo la plenaria de todo el Consejo de Iglesias. Muy significativo que haya sido un capuchino, el padre William Hen, que es profesor en la Universidad Gregoriana de Roma, aunque él es estadounidense, haya sido uno de los redactores principales y que hayan aceptado todas las iglesias. Imagínense ustedes, ortodoxos y protestantes y anglicanos, que sea principalmente un católico el que hace este documento eclesiológico. Bueno, pues ahora toca hacer una respuesta oficial de las iglesias a este documento, para ver hasta qué punto esto que se ha elaborado entre los teólogos de las diversas iglesias lo asumen las iglesias como algo suyo, en que sí y en que no. Les diré que el año pasado, pues, un servidor con otros profesores de eclesiología y ecumenismo hemos mandado un dictamen al Pontificio Consejo para la Unidad, que les ha gustado mucho y que va a ayudar, junto con otras facultades, teólogos de toda la Iglesia Católica y obispos, para dar una respuesta oficial que no sabemos cuándo llegará, espero que no tardando, a este documento. Pero las otras iglesias tienen que hacer también lo mismo, y entonces ver si avanzamos en lo que más nos divide hoy día, que es la concepción de la Iglesia. Bueno, voy a terminar porque habría sobre todo la parte de los pentecostales. Esto es lo último que digo y hago unas reflexiones conclusivas. Con los pentecostales hay un diálogo oficial con lo que se llaman los pentecostales clásicos, que son ecuménicos, que tiene una estructura eclesial, y hay un diálogo oficial con la Iglesia Católica. Pero los que más crecen son los pentecostales que yo denomino
libres y en gran parte salvajes, en el sentido de que ahí ya no hay ley. Todo depende del líder carismático, y este movimiento pentecostal, es decir, la pentecostalización de todas las iglesias está siendo transversal a todos. El pentecostalismo está invadiendo en el sentido positivo, y bueno, no quiere decir que sea negativo. Tanto la Iglesia católica, como las iglesias ortodoxas, como los anglicanos, como a todas las iglesias nacidas de la Reforma. Hasta tal punto que hay iglesias protestantes que se transforman totalmente, sea en el metodismo, sea en el calvinismo, etc. Es llamado hoy una cuarta forma de cristianismo, porque ellos dicen que son, no sé si dicen 200 o 250 millones de cristianos en todo el mundo, pero es verdad que, por ejemplo, imagínense, la iglesia Siro Malankar de la India que hemos hablado, que no está unida a Roma, está teniendo un crecimiento enorme en el movimiento pentecostal. Los Malankares de la India, que son tremendamente tradicionalistas, ¿no? Y que tienen el rito del siglo V de la iglesia antigua asiria y persa, y que hablan todavía, hacen todavía su liturgia en arameo, en la lengua de Jesús. Bueno, el movimiento pentecostal allí crece. Es decir, en todo el mundo, en China, por ejemplo. Por eso es muy interesante cómo el Papa Francisco está entablando un diálogo no oficial, un diálogo simplemente humano, de convivencia, de conocimiento mutuo, de comer juntos, de rezar juntos, con los líderes pentecostales de todo tipo y de todos los lugares del mundo, que vienen a Roma. Y como este Papa se ocupó de la renovación carismática católica en Argentina, pues tiene un estilo pentecostal que a ellos les hace reconocerle y identificarle como suyo. Y han pasado de ser anticatólicos, muchos de ellos, o simplemente ni saber qué es eso del primado de Roma ni del papado, han pasado a rezar por el Papa, considerarle un hermano suyo y a no tener actitudes anticatólicas, lo cual no es poco en el mundo en que nos movemos. Y entonces, no teniendo una idea de iglesia, siendo eclesiologías muy diferentes, se reconocen entre ellos como iglesia de inspiración del Espíritu Santo. Es verdad que el subjetivismo al poder. Se dicen presentes en 120 países, con 600 millones de cristianos. No es una iglesia, sino una red, un movimiento dentro de todas las iglesias. Y para ellos lo importante es que la iglesia esté gobernada por el Espíritu Santo. Bueno, ahí lo dejo, porque hoy no podemos ignorar que en todas las iglesias este es el cristianismo que más crece. Y voy terminando. No, vamos a empezar. Bueno, voy terminando de hablar yo y ahora hablen ustedes. Todo esto parece imposible de unir, ¿verdad? Todo esto, como dice el documento del conflicto a la comunión, es una posibilidad imposible. Pero, sin embargo, hemos de reconocer, y lo reconocen todas las iglesias, que este movimiento de unidad de los cristianos es un don del Espíritu Santo para el tiempo presente. Porque, como dijo Juan Pablo II en el último año de su vida, todavía no somos conscientes de lo que estamos perdiendo los cristianos por nuestras divisiones. O como decía el hermano Roger Schultz, la herida de la división es una herida en el cuerpo de Cristo que hoy tenemos el deber de sanar, porque unidad y misión van juntas, y lo van en las palabras de Jesús antes de su muerte, en el momento más trágico de su vida, cuando ora por la unidad de los suyos. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Te pido por ellos, para que sean uno en nosotros,
en la unidad trinitaria, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, como tú y yo estamos en la unidad, para que el mundo crea. Y aquí está la cuestión. El ecumenismo no es una afición de especialistas hoy. El ecumenismo no es una cuestión de gente bien intencionada, que bueno, son ingenuos y creen que a lo mejor nos vamos a unir. El ecumenismo es hoy condición esencial de la misión y del testimonio cristiano en el mundo. Y por eso yo les invito a todos ustedes a que se vayan formando en este aspecto, porque para el futuro del cristianismo y de la fe tenemos que trabajar intensamente por reencontrar la fraternidad perdida en la historia y cada vez estar más unidos, puesto que es la voluntad de Cristo para su Iglesia. Muchas gracias. Disponemos de unos minutos para... Nuestras clases acaban a las 9 y vamos a acabar un poquito antes, pero disponemos de unos minutos para dejarnos interpelar por estas palabras y hacer, por favor, las preguntas que salgan del corazón, aunque os parezcan peregrinas. Nosotros hemos creído que podíamos ser o no ser cristianos, pero creíamos que solamente se podía ser cristiano como católico. Luego vino el concilio y sin darnos cuenta supimos que había muchas familias espirituales. Podías ir a los franciscanos a misa, estaban los jesuitas, estaban los dominicos, había un convento de clausura en el monte, estaban los hermanos de la luz. Luego vinieron los nuevos movimientos que han enriquecido y han reverdecido la Iglesia Católica como don del Espíritu Santo. Pero cuando uno viaja un poquito, o cuando uno abre los ojos y sabe los millones de turistas que vienen a nuestra región, los millares de inmigrantes, cuando uno sabe que en la parroquia del Carmen cada año 70 niños hacen la primera comunión en los católicos ortodoxos, y que en la parroquia de Santiago el Mayor se juntan los ortodoxos, las secas, lo decíamos esta mañana, y cuando estamos viendo que en San Roque de Molina pasa otro tanto, y que detrás de mi casa en el Franero tengo dos distintas iglesias, y que aquí en la calle de la Gloria pasamos cada tarde para llegar aquí, está la iglesia bautista y podríamos seguir. Cuando uno abre los ojos dice, ¿somos cristianos quienes somos? El fenómeno no solo es creciente, es desafiante. Así que después de estas palabras, les pido que hagan las preguntas que les surjan sin pensar. Don Fernando Rodríguez de Rapucho es un sacerdote católico religioso peoniano, un encargado por orar, por pensar y trabajar por esa unidad. Viene de Bruselas, se ha encontrado con Puigdemont y le ha dicho que también hace falta la unidad, no solo entre los católicos. Ha sido así, ¿verdad? Pero hubiera estado estupendo. Porque la unidad de la Iglesia es el signo y el sacramento universal, Lumen Gentium 1. La unidad de la Iglesia es el signo y el sacramento que Dios ha elegido para que se consiga la unidad del género humano. El ecumenismo, en primer lugar, es intracatólico, si pudiéramos decirlo así. Es intracristiano, pero tiene vocación transformadora y civilizatoria. Y eso ya no es broma. Donde haya cristianos, no habrá divisiones nacionales, no habrá divisiones de ricos y pobres, no habrá divisiones de viejos y jóvenes. Donde haya cristianos, todos serán uno. Y así el mundo dirá, vale la pena creer. Hagan preguntas difíciles como si esto fuera un programa de la tele. Su turno. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero por esta presentación de la Iglesia. Muchas gracias por haber entendido que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y también, sobre todo, por ver que muchas veces en 50 años se podría hacer mucho más acercamiento que en siglos de historia. Yo he oído la palabra salvaje. Y a golpe de corazón, me interesa la opinión de un experto que me diga los pasos de Francisco, hacia dónde se pueden encaminar.
en este diálogo interno. Cuando uno oye este calificativo de salvaje, dice uno, parece ser que cuando viene la norma y cuando uno oye evangelio y oye buena noticia, y luego en el evangelio ya oigo no robes, no mates, no adulteres, bla, 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 y parece ser que el hombre ya no se esponja de esa forma. Surge este movimiento que lleva a muchísima gente detrás, ¿no? Entonces me pregunto, el Espíritu Santo que sopla en nuestro siglo, cuando oigo esto y oigo salvaje, digo, está más cercano, quizás es que es difícil entender, porque es difícil explicarlo, entonces es más difícil entenderlo, ¿no? Pero está más cercano a esta normativa, o a esta buena noticia, a este término que hemos oído aquí de salvaje. Sí. Explico en qué sentido. Sí, claro. En el sentido simplemente de que no hay normas, no hay una estructura eclesial, no hay formación de los pastores, no hay obispos, no hay pastores que se unen, no hay una estructura colegial, ni siquiera. Hay simplemente comunidades que van surgiendo, líderes, pastores que casi se autoproclaman, en ese sentido eclesiológico, no que sean anticristianos ni salvajes en otro sentido, solo en ese sentido de la estructura. Es decir, que sin tener estructura, por ejemplo, sin tener una organización mundial, que no la hay, sin embargo, florece el pentecostalismo en todas las iglesias. Luego, algo que nos está diciendo el Espíritu Santo a todos hoy día de cara a la unidad. Y de cara a un cristianismo que sea mucho más vivo, más participativo, más lleno de sentimiento, más popular, más consciente de lo que se es. Y a la vez, pues claro, luego eso hay que darle forma también, porque si no, eso puede ser salvaje, puede ser demasiado subjetivo, donde todo es lo que yo pienso, lo que yo siento, y bueno, pero la comunidad también tiene que pensar y sentir, tiene que organizarse, y no puede depender solo de mis sentimientos o mis luces de oración. Entonces, a eso me refería. Sin duda que este movimiento pentecostal nos tiene que interrogar y nos tiene que hacer pensar cómo ir transformando nuestro cristianismo en algo más vivido y no solo pensar. Por ejemplo, el gozo de orar, el gozo de la oración, la felicidad, la participación espontánea en la oración, una oración de adoración, una oración de alabanza, una oración de petición y de intercesión. Muchas veces la reducimos sí a unas pocas peticiones que hacemos ya formuladas. ¿Por qué no dejamos que sea el corazón lo que ora? Entonces, eso está siendo lo importante ahora. Y por otra parte, claro, luego está que eso tiene que tener una forma eclesial. Y ahí va a ser lo difícil. Pero la Iglesia siempre ha sabido conjugar ambas cosas, aunque no sin tensiones y dificultades y a veces víctimas de un lado o de otro radical. Pero estamos llamados en este tiempo a esta forma de cristianismo, yo creo, mucho más vivo, mucho más participativo, mucho más orante, mucho más gozoso y consciente. A eso me refiero. ¿Y Francisco? Y bueno, y Francisco yo creo que está a la luz, a los ojos de todos, que va por ahí, ¿no? Y entonces los pentecostales están bien a gusto con él. Yo quería preguntarte, has hablado del protagonismo de la Iglesia Católica, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y de esos encuentros bilaterales con las distintas iglesias. Pero a nivel de encuentros pastorales, a nivel no de jornada de teología, no de encuentros para debatir sobre la doctrina, sino de ese movimiento de los cristianos de a pie, la Iglesia española, por no irme a América ni aquí en España,
esto lo tomamos en serio, hacemos, no pregunto porque no lo sé, yo estoy... Me comprometes, porque están grabando. No puedo decir todo lo que pienso. Me han dicho que lo que nos sale del corazón, y entonces... Ya, pero es que... Lo vives... yo soy profesor, ¿no? Y entonces, aunque están en una materia, pero te vienen con distintas sensibilidades, con cosas que sí, pero no... unos dicen que lo que ven fuera de los movimientos especiales lo ven cuando lo ven en la historia del cristianismo, de las divisiones. ¿Qué hacemos para que ese encuentro sea...? Está claro que el ecumenismo tiene diversos niveles. Uno es el teológico, pero no es el único, ni mucho menos. Otro es el del ecumenismo espiritual y la oración. Y otro es el ecumenismo relacional, me gusta llamarlo así, del encuentro, de la relación, de la fraternidad. Y por eso, Unitatis Reintegración, el decreto del ecumenismo para la Iglesia Católica, dice que todos, cada uno de los católicos son responsables de trabajar por la unidad. Porque evidentemente un ama de casa que nunca ha estudiado teología no puede participar en un diálogo bilateral. Pero esa sí puede hablar con su vecina protestante, hacerle un favor, entablar amistad, celebrar cosas juntos. Ese ecumenismo relacional y de base existe en otros países. En Alemania, sobre todo, en Estados Unidos, se hacen muchas cosas, pero, por ejemplo, en Ucrania, en Rumanía mismo, a pesar de que los ortodoxos son poco ecuménicos en general, pero hay iniciativas de base, podemos decir, donde hay parroquias que se hermanan, una parroquia anglicana con una protestante, con una ortodoxa, o con la católica, con una metodista. Hay ayudas económicas de una iglesia a otra, hay celebraciones conjuntas y oración conjunta. En la Semana de Oración por la Unidad lo hacemos, pero hay países donde eso ya es una vez al mes y es continuo, orar juntos por la unidad. Ahí está la comunidad ecuménica del TSE, donde se educa a los jóvenes a sentir el dolor de la división y a luchar por la unidad. Entonces, ese ecumenismo existe. Y sobre todo existe allí donde ya salimos de los prejuicios, y esto está sucediendo mucho, de que tú no puedes estar con ese otro que es de otra iglesia. Me acuerdo que un provincial que tuve, que vive todavía en un pueblo de Salamanca, su párroco le decía: tú cuando veas a un protestante, tírale piedras y sal corriendo, ¿no? Gracias a Dios ya hemos ido cambiando en esta mentalidad, pero nos falta mucho, y falta mucho en España. Entonces voy a decir lo que creo que puedo decir. ¿Por qué? Porque en España, como hemos sido, gracias a la Inquisición, nunca ha habido otras iglesias, pues no hemos tenido la urgencia del diálogo con los otros, porque no ha sido un problema pastoral hasta hace 30 años. Pero hoy día sí lo es, porque ya hay pocos colegios, pocas parroquias, pocos centros educativos, pocos barrios donde ya no tengamos cristianos de diversas confesiones, pocas urbanizaciones turísticas donde no haya ya su sacerdote o su pastor o pastora que sea de otra iglesia. En Málaga hay 11 iglesias, en Málaga, establecidas con sus pastores. ¿Cómo podemos decir que ya eso? No, a los españoles... Bueno, voy a decir. En el Pontificio Consejo para la Unidad, el vicepresidente, Monseñor Farrer, me dice: me he encontrado un obispo español que me dice: mira, chico, yo sobre el ecumenismo no hago nada, porque eso en España no necesitamos, no tenemos. Bueno, este es el problema, la mentalidad de nuestros clérigos, que tampoco han tenido formación ecuménica y que no quieren y piensan que no es necesario todo esto. Pero es que hace 50 años el Concilio Vaticano II, en el decreto, nos ha dicho que la Iglesia Católica tiene que ser la que sale, ella, la primera, al encuentro de los otros.
Y el directorio que vino después, en los años 60, dice que aunque ella sea mayoritaria en un país, para demostrar que se toma en serio esto del ecumenismo, tiene que promoverlo. Pero aquí no lo hemos hecho. Sería muy largo de hablar de esto. Abundo en un dato muy interesante, y es que en esta comunidad autónoma que tiene transferencias educativas transferidas desde el año 1999, en virtud de los acuerdos internacionales, desde este curso, no, desde el anterior, el 16-17, ya tenemos en los mismos colegios públicos, en los mismos institutos, profesores de religión, de primaria, maestros y maestras de religión católica, y en algunos centros, si hay un número de peticiones, religión evangélica. Ha costado mucho, pero al menos en 8 institutos y al menos en 10, ahí están, son datos públicos, empieza a haber una situación importante. Cuando yo fui delegado de enseñanza, el planteamiento de la comunidad autónoma fue una pregunta oficial de qué nos parecía, e incluso se nos preguntaba qué nos parecía como Iglesia Católica el hecho de que se operase, como ya en otras comunidades, la enseñanza religiosa escolar islámica. Y yo, en nombre de la Iglesia Católica, entonces era delegado de enseñanza, no tuve que pensarlo. La libertad religiosa y el derecho a la enseñanza religiosa escolar en la escuela pública o no pública es un derecho que emana de los padres que lo eligen. Y el sistema educativo, público o no público, tiene que vertebrarlo. Aunque seamos la Iglesia tradicional dominante y la presencia en la escuela sea clase de religión sí o no por la escuela católica y por la enseñanza religiosa escolar católica, debemos defender a esa minoría. Debemos dar un paso adelante, y hablo incluso de la enseñanza religiosa escolar islámica, que tiene otros problemas colaterales que habrá que aquilatar, porque hay que entrar en la Constitución, todos los pueblos de España y todos los españoles. Y hay que cuidar la igualdad de hombres y mujeres, todas las culturas y todas las sensibilidades. Y hay que respetar el orden constitucional que hoy nos defiende a todos y que es un lenguaje común entre cristianos y no cristianos. Pero es que el ecumenismo hoy es imprescindible en la escuela, es imprescindible en los centros de salud de nuestra región, es imprescindible en los guías turísticos, etcétera, etcétera. Abundo por el dato que no somos Málaga, pero creo que al menos 6 iglesias tienen ordinariamente estructura de implantación en esta diócesis. Más cosas. Sí. He notado alguna palabra, por ejemplo, revocar. Me ha gustado oírla, pero creo que la práctica no sé si existe. Y no se revoca nunca nada. Y mi León XIII, porque se le ocurrió tener razón y niega todo a sucesión apostólica porque él es el Papa y ya está. Y no se puede revocar. Me refiero que en el diálogo ecuménico hay otra palabra que se ha repetido mucho, avances. Y estamos haciendo muchos avances, que han sido poquísimos, porque yo que he llegado aquí me encuentro el Vaticano II, lo leo y digo, qué bien. ¿Qué ha pasado? Ya pasaron 50 años. Pero esto era, ¿qué fecha fue esto? O sea, que lo del 99, darle la razón a Lutero, necesitamos 40 y pico años para llegar a eso. Bueno, me refiero, oímos avances, son palabras muy bonitas, oímos revocar, que no se revocar, al final, ¿dónde está la unidad? Pues vamos avanzando y te parece que nunca vamos a llegar. Como dice un tal González de Cardenal, hace poco llegaba a decir que era imposible la unidad de los cristianos, cuando Jesucristo está rezando al Padre para que todos seamos uno. O sea, me refiero que en la misma Iglesia Católica hay un problema de ecumenismo, el ecumenismo intracatólico. Habrá que cuidarlo porque se siguen explicando la herejía de Lutero, se siguen explicando, no en clase aquí, me refiero en la párroco en la homilía, el Oltra en Radio María, cargándose a Lutero, o sea, una barbaridad tremenda y absoluta. Y claro, ¿cómo vamos a llegar al ecumenismo?
si dentro de aquí, si yo tengo más en común con un protestante que con mucha gente de la Iglesia Católica, tanto en teología como en eclesiología. O sea, si parece que se han empeñado en anular el Concilio Vaticano II, ¿cómo salimos y cómo saltamos? Bueno, muy revolucionario, todo es con avance, pero a veces se cansa uno de avance. Yo que soy más bruto, pues digo, a ver, bueno, vamos a ver. El cardenal Newman decía que para asimilar y recibir un concilio se necesitan al menos 100 años. Bueno, ya llevamos 50. No vamos del todo mal. Por otra parte, bueno, yo he hablado de revocar en el sentido de que una bula no es una doctrina irreformable de un papa. El papa no habla ex cátedra cada vez que habla, solo en muy contadísimas ocasiones en la historia puede hacer una definición dogmática, pero como algo totalmente excepcional, como ha sido el último dogma mariano de la Asunción de María a los cielos. Por tanto, una bula que tiene un contexto histórico sí que puede ser superada, puede ser cambiado en muchos aspectos porque es parte del magisterio ordinario de la Iglesia, que no todo es infalible, vamos a decir, ni definitivo. Por tanto, se puede en una bula, otro papa puede, digamos, enmendar lo que allí se dijo con una doctrina que va más adelante. Y de hecho el Concilio Vaticano II pues, ha cambiado cosas muy importantes. No es una ruptura con la tradición, pero es un salto evolutivo importantísimo en la doctrina y en la historia de la Iglesia. ¿Qué hemos hecho del concilio? Bueno, eso sería sujeto de otra conferencia y de otro diálogo bastante interesante. Pero yo digo que es tal la riqueza y la profundidad de lo que hay en el Concilio Vaticano II que en las diferentes lugares, países y culturas se va asimilando de forma diferente y con ritmos diferentes. Pero yo digo, sin ningún lugar de dudas, nos falta mucho todavía por asimilar. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona concreta de aquí, ¿usted sabe qué es sacerdote? ¿Usted sabe qué es sacerdote? Sí, vale. No es normal que a un cristiano que le digas eso, diga, sí, claro, yo soy sacerdote por mi bautismo. Mi bautismo me ha consagrado como sacerdote, profeta y rey, como Cristo y con Cristo. El sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio universal, es algo que ha entrado en la conciencia nuestra cuando el Vaticano II le dedica varios números a no solo qué es el sacerdocio común de todos los bautizados, sino cómo tiene que ejercerse, etc. Nuestros laicos saben que tienen en el concilio un decreto propio para su propio apostolado por ser laicos. ¿Y cómo tienen que ser apóstoles? Lo dudo. Y así otras cosas. Luego, nos falta mucho para recibir al Vaticano II en toda su amplitud y riqueza, que es enorme. Ahora bien, yo le digo, usted dice, es que no avanzamos, es que yo no veo cosas significativas. Yo le digo que sí. Y que hoy, y lo he dicho al principio, la Iglesia Católica, siendo la última que se ha incorporado al ecumenismo, es la que más se está moviendo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una estructura de unidad. Y ese decreto de ecumenismo lo tenemos para todos los católicos. Y tenemos una doctrina de obispos y de un papa que vale para todos. Cosa que no hay en todas las otras iglesias. He dicho antes en el anglicanismo que no hay una autoridad vinculante, por eso cada iglesia ha decidido ordenar mujeres o no. Y por tanto en el ecumenismo pasa igual. Hay anglicanos muy ecuménicos, otros menos.
No digamos ya en el protestantismo. Hay protestantes superecuménicos y hay protestantes anticatólicos y antiecuménicos total. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina común. Y lo mismo pasa entre los ortodoxos, donde cada patriarcado es un reino herméticamente cerrado. Depende cómo sea el patriarca, depende qué documentos o qué acuerdos han tenido para que haya más o menos ecumenismo. Entonces, a pesar de que usted es pesimista, yo le digo, hoy día, mi experiencia después de más de 20 años trabajando en este campo y habiendo participado en foros internacionales y ahora en el Vaticano desde hace unos años, viendo en conjunto todo el movimiento ecuménico, yo le digo que no somos los que peor estamos en la Iglesia Católica. Y a pesar de que España dentro del catolicismo está muy atrasada, sí, pero yo he participado como en la comisión gestora y organizadora y luego directora de la tercera Asamblea de Iglesias de Europa, Asamblea Ecuménica. Ha habido 3. La tercera fue en 2007, 2006-2007, empezó en Roma, seguimos en Wittenberg, Alemania y terminamos en Sibiu, en Rumanía. 3.000 delegados de todas las iglesias. Y yo le puedo decir que la cantidad de iniciativas ecuménicas que hay en toda Europa para restablecer la unidad de los cristianos es enorme, con una creatividad y con una cantidad tan diferente de iniciativas ecuménicas que eso hay que verlo para creerlo. De hecho, cuando se presentó en la primera fase allí en Roma, nos miramos los 4 españoles que estábamos allí y dijimos, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para que España se meta en este movimiento? Porque parece que somos un reino aparte del resto de Europa en las iniciativas ecuménicas. Bueno, pues sobre todo tenemos que hacer formación ecuménica. Aquí y en todo, y en los futuros profesores de religión, en el Centro de Estudios Religiosos, de Ciencias Religiosas, los seminaristas, etcétera, los que van a ser agentes del pastoral, sean laicos o sean ministros ordenados, y es como podremos de verdad avanzar. Y bueno, yo tengo la esperanza que como ahora nuestros jóvenes viajan mucho y ven, pues también dirán, ¿y a mí qué me pasa? Que yo no soy de esto. Tendría que ser un poco más ecuménico, bueno, sobre todo a través del DSE y de otros sitios, con los Erasmus que intercambian, pues van viendo que eso es algo importante en las iglesias de hoy. Yo quisiera añadir en la línea que lo que decía Miguel, que a veces nos han revocado algunas excomuniones, o sí, pero en el año jubilar 2000, cuando Juan Pablo II nos llamó a pedir perdón universal, fue el 12 de febrero del 2000, búsquenlo en la página web, es San Juan Pablo II el que convocó a la Iglesia a pedir perdón por todos los errores. Todo eso que nuestros alumnos en clase de religión nos dicen, no solo las riquezas del Vaticano, que también hubo perdón para ese tema, pero desde Galileo hasta el ecumenismo que no se había hecho, etcétera, lo tenemos ahí. Aunque no se revoque, el propio sencillísimo acto de esta primera sesión teológica fulgentina en este centro ha querido partir del ecumenismo. Esta mañana decíamos que el ecumenismo es un asunto transversal a todas las asignaturas de filosofía y de teología y a todas las iniciativas pastorales. No hay nadie que quiera estudiar filosofía siendo cristiano que no tenga que ir a la filosofía de inspiración cristiana del norte de Europa. Cuando nos explican en sociología que la ética protestante subyace al capitalismo, no es ninguna broma. Esta mañana nos decían cómo un plan trazado y delimitado perfectamente desde Estados Unidos de América hizo pie fuerte en Centroamérica para desautorizar a las iglesias católicas y a las diócesis y a los católicos para un asunto muy cercano al sectarismo y al pentecostalismo. Todo lo que es hoy pastoral, hoy filosofía y hoy teología, la teología sacramentaria, la teología bíblica, pues no nos hemos enriquecido
Digo esto porque nos parecerá que es una cuestión de ecumenismo de calle, pero es ecumenismo también de mente, en este centro. Sí, perdona que te interrumpa, porque no quiero que se me olvide esto. Para todos. Yo he hablado aquí de que hubo un directorio pastoral para la Iglesia Católica de ecumenismo en los años 60, pero es que en el año 93 se ha renovado y se ha hecho mucho mejor. Me gustaría saber cuántos presbíteros hoy día saben que existe el directorio de ecumenismo y cuántos lo usan y lo aplican, porque es que ahí tienen muchas respuestas a cuestiones pastorales que se plantean hoy. Es que mi parroquia está los todos los que hace la primera comunión. ¿Y qué hago? Pues mire usted, que es que ese niño, cuando fue bautizado, ya ha recibido los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces ese niño comulga desde que es niño, porque en las iglesias orientales se dan los 3 sacramentos de iniciación juntos, sean orientales católicos o sean orientales ortodoxos. Luego, bueno, si quiere hacer comunión con los otros, sí, pero no puede ser la primera. Es que son ortodoxos si quieren confirmarse, pero mire usted, ya está confirmado. Pero todas estas cosas están ahí en el directorio pastoral. Sabemos que existe, lo compramos, lo tenemos en las parroquias, lo aplicamos. Mucho me temo que el 95%, si no el 99%, eso no se aplica en esto. Está presente el profesor de Eclesiología y Ecumenismo, que está estrenando la misión docente, que el otro día hacía, y está también el profesor de Ecumenismo del Instituto Teológico, Antonio, que acaba de llegar de su parroquia de celebrar su víspera ya de todos los años. Esto es muy importante. Nuestro centro se ha de significar y comprometer en esta dirección. Yo creo que cerramos son las 9, salvo que haya alguna pregunta que la pudiéramos atender. El rector del seminario tiene siempre... Sí, Pablo, sí, le damos la palabra. Ha hablado hoy, felicidades y muchas gracias por toda la conferencia. Siento mucho el haberme perdido esta mañana porque he gozado esta tarde. Bueno, gracias. Has hablado de la situación de agresividad que nos estamos encontrando. Yo creo que es algo ya generalizado a nivel mundial. De tal manera que esta agresividad nos puede llevar, por un lado, a que lo que es el ecumenismo avance, pero también nos puede llevar a que surja algún jirón más. Entonces, algún desgarrón de la Iglesia. Entonces yo lo que te quería preguntar es, en esta situación, ante esta cierta agresividad en todos los ámbitos, realmente también en el moral sobre todo, donde hay una cierta actitud hacia el ámbito religioso, nos podríamos encontrar también con alguna dificultad y por tanto pues algún descargo más. Bueno, en cuanto a la situación de violencia física y lo que suponen las guerras en Medio Oriente, esto está haciendo que en Medio Oriente, que es un polvorín y no sabemos cómo terminará aquello, pero sí que Estados Unidos se preocupa en que cuantos más muertos y más armas se usen, mejor para seguir produciéndolas y vendiéndolas, bueno, y también Europa. Pues en esa situación los cristianos, sean ortodoxos o católicos, están muy unidos cada vez más. Esa situación de violencia les está haciendo vivir mucho más juntos todo. En Siria, por ejemplo, que lleva 5 años en guerra, pues ya celebran en muchas parroquias juntos la Navidad, juntos la Pascua, y cosas así bellísimas que están surgiendo como fruto de respuesta ante este mundo que cree que la única forma de solucionar los conflictos es la violencia armada con el desastre humano y ecológico que eso sigue produciendo de forma terrible y que compromete el futuro de toda la humanidad. Pero ha hablado usted de las cuestiones morales, sí. Es verdad que ahí eso está impidiendo mucho la unidad, sobre todo, no entre católicos sobre todo, pero sí con los protestantes y anglicanos. Yo creo que se puede hablar de una cesión de
de las iglesias protestantes y anglicanas ante los retos morales que tiene el Occidente en contra de la vida y por tanto a favor de la muerte del no nacido, de la cuestión de los divorcios, de la ideología de género y todo esto que está problematizando tanto la condición misma del ser humano, la condición misma de ser persona y ser hombre o mujer. Eso ahí está causando una nueva grieta en nuestro camino de la unidad, eso es verdad, las cuestiones morales. De tal manera que, por ejemplo, pues con los judíos, pues los católicos estamos encontrando lugares comunes de defensa de la justicia, de la paz y de algunos otros aspectos, mientras que entre católicos y protestantes las cuestiones morales nos están dividiendo fuertemente y con problemas serios. Entonces, es algo que también se está afrontando y ya hay algún documento sobre ello ecuménico. Pues terminamos con las palabras de don Sebastián y con la respuesta de don Fernando Rodríguez Rapucho. La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Granada formará parte de estas jornadas académicas, teológicas, fulgentinas, profesores, áreas, según la oportunidad, para que aprendan que ir a Salamanca o venir a Murcia son 6 horas sin parada en coche y 4 más 1,5 como el plan ferroviario, con el tiempo de transbordo que Más de 4. Más de 4 en tren a Madrid y luego 1,5. Pero no obstante, la periferia es lo que se lleva. Y como la periferia es lo que se lleva, aquí estamos y como siempre, Fernando, ya sabéis que no queremos que solo vengan a examinar el centro o a examinar alumnos. Queremos que vengan a enseñar y, si es posible, a aprender. Muchísimas gracias por estar aquí.